Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Bárbara Pérez para hablar sobre la actualidad nacional, política y esta vez con buenas noticias. Con buenas noticias. ¡Woo! Sí, hace Es mucho que de nuestros 3 capítulos, 4, este ya el cuarto, primera vez que hablamos de un poco algo más esperanzador. sí, porque hubo acuerdos, hubo avances, algo que yo creo que hace rato no podíamos decir que había algo como transversal, comillas. Obviamente hubo ahí un extremo que se anduvo excluyendo, pero sí, contenta. Si pudiera comer marraqueta, diría que la marraqueta está más ¿Está crujiente. más crujiente? Sí, Eh, no sé, porque marraqueta acá. oh, Sen marraquetas. bueno, la gente en teoría no sabe mucho de dónde chucha está. Es Así que verdad, ya que estoy... agarramos confianza, así que de poco se va a ir definiendo de a poco dónde estás. Que la gente de la que no te conoce, por supuesto, adivine dónde estás. Claro, claro, una pista, estoy lejos, Está muy lejos. Eso, no hay estoy muy lejos. marraquetas No hay marraquetas, y hace frío, hace frío. Ahí vamos dando pistas. pero aunque Eh, esté lejos, las buenas noticias chilenas están ahí presentes. sí, Estuve atenta esperando. por supuesto, sí, por algo estábamos comentando en este programa que vamos a hablar sobre la reforma de pensiones. Vamos a hablar con la reforma de pensiones y esta vez sí vamos a intentar tener dos temas y el otro vamos a hablar sobre también sobre la polémica un poco que se ha generado respecto a la instalación de una estatua del presidente Sebastián Piñera fuera de la moneda, ya casi a un año de su fallecimiento. Entonces vamos a comenzar con la reforma de pensiones, que como tú bien decías Bárbara, hace mucho rato no se veía un poco este acuerdo transversal. Incluso yo diría que el último acuerdo transversal no salió bien, que fue el acuerdo para la paz. Debería ser el último gran acuerdo entre los partidos políticos Muchos años. del año 2019, No es. donde tampoco fue tan transversal porque se generaba esta polémica donde el Frente Amplio y el partido, bueno, Convergencia Social y el Partido Comunista no quisieron firmarlo. El otrora presidente de la República dijo voy a firmar esta cuestión igual a nombre mío y todo derivó El diputado Boric. en Gabriel Boric sentado en el sillón presidencial. Heavy. Yo creo que esos son como eventos canónicos de la política chilena. Y yo orgullosa, yo siempre lo voy a recalcar, yo defendí a Gabriel Boric en ese momento, lo Sí, sigo defendiendo, siento que eso marcó un antes y un después de la concepción que existía también del diputado Boric en ese momento. Ahora, presidente Boric, que ya le queda cada vez menos de su de su mandato. Qué mandato. heavy, cómo pasa el tiempo. Eso ya es un señor, ya. Va a ser papá, se le está cayendo el pelo. Igual con ese nivel de estrés a quien no se le cae el pelo. Absolutamente. Francamente. Es cosa de ver también a la ministra vocera, Camila, que canas. Canas. Y se ve estupenda con las canas, quiero dejarlo súper en claro. No, esto no es un body shaming en ningún sentido, pero el estrés hace cosas el estrés. Llama la atención. Eso, a nosotros, que un trabajador y un estudiante, ya nos estresamos, imagínate manejar un país. No, terrible. Es- Pero ahora se sacaron un estrés de encima. Se sacaron un estrés de encima e incluso una conversación que efectivamente viene hace mucho rato, mucho rato, y como todas estas formas, era el momento y el lugar. Pero ya lo vamos a ir detallando. Voy a intentar explicar un poco esto, que es bastante complejo. Pero muy en simple, lo que hace esta reforma previsional, primero, creo que es el gran titular, mantiene el sistema FP. Creo que ese es como Sí, el gran titular de respecto a esta discusión, tanto de un lado como del otro, que después podemos ir profundizando, pero tenemos que aumentar las cotizaciones individuales. Que pasa que nosotros como trabajadores, la responsabilidad del trabajador del tema del contrato se tiene que reducir una parte. Todos cierto lo sabemos, lo que un poco nuestro público juvenil muchas veces le cuesta entender, pero pasa que los trabajadores entregan un porcentaje del sueldo a
cotizaciones, que son el tema de la salud y el tema de la previsión social. Y tenemos que este porcentaje aumenta a un 8,5%, que se va a dividir en dos partes. Uno, cotización individual, sistema de FP, que la FP uno guarda en un chanchito toda la plata que uno tiene que guardar y después ese chanchito se invierte para que esta plata crezca. Y uno lo coloca en muchas empresas privadas y ese es un poco el negocio del sistema de FP que hace que todo sea supuestamente tan maravilloso. Y ahora se agrega un 4% que es para un seguro social. ¿Qué es este seguro social? Tenemos que, como todos bien sabemos, las pensiones no alcanzan. Entonces se crea este seguro social que establece un beneficio definido, incluyendo a los actuales jubilados y a los futuros, ajustando el aporte en relación a expectativa de vida y los años cotizados. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, tenemos que ahora la expectativa de vida de hace 10 años no es la misma de la de ahora. Y, por ejemplo, los hombres viven menos que las mujeres. Y eso es una de las grandes soluciones que entrega un poco esta reforma previsional, que tenemos que las mujeres van a recibir un porcentaje adicional que va a venir un poco de este fondo común, de este pilar solidario que quiere un poco conversarse, de este sistema que ya se empieza a hablar de sistema mixto. Yo no lo hablaría como sistema mixto, pero tenemos que de todos va a salir algo que va a entregarse a los futuros jubilados. Que a las mujeres va a ser desde los primeros 10 años que ellas están cotizando, subiendo un 0,1%, una 0,1 UFs por año cotizado, versus los hombres que va a ser a partir de los 20 años, buscando reducir las brechas entre hombres y mujeres. Y por último, para no enredarlos más, es el fortalecimiento de la PGU, que es este último gran acuerdo de pensiones que fue antes de que se terminara el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que aumenta la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Antes era de 230, creo, y se va a mantener como una base de 250, que es la PGU, es que a las personas que no, por diferentes motivos, por ejemplo, por sueldos bajos, por no cotizar toda su vida, porque muchas veces la informalidad, incluso los cuidados, el tema de efectivamente no cotizar porque no trabajaba, por el sistema de por ser personas cuidadoras, esto de la madre que cuida a los hijos, algo ya que se está teniendo cada vez menos, pero existe por supuesto. No tenían cotizaciones que le alcanzaba para poder vivir, entonces hay una compensación que será la PGU, que todos coticen por lo menos, en este caso, 250.000 pesos. Todo esto se irá viendo a lo largo de 9 años que se va a ir implementando esta reforma. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Y lo último, y lo último que también es algo relevante, que es el tema de la competencia. Que tenemos que actualmente donde está el negocio también de las AFP es en las comisiones. A nosotros se nos resta un porcentaje y de ese porcentaje otro porcentaje que es la comisión va directamente como a pagar la AFP. Como uno paga el servicio de la AFP y estas son comisiones que pueden ser muy altas. Pero tenemos que con esta reforma, tenemos que la AFP que tenga la comisión más baja va a recibir a los nuevos trabajadores. Es decir, las personas que tengan contrato por primera vez se van a unir a esa AFP. Antes esto se licitaba. Y siempre lo ganaba o AFP Modelo o AFP 1. Entonces, nuestra generación, todos tenemos o AFP Modelo o AFP 1. Yo, por ejemplo, en mi caso es ¿Sí? AFP 1. Yo tengo modelo. Entonces, es una conversación que uno tiene, que la mayoría de nuestra generación tiene, ya los más grandes se van moviendo a AFP y ahí un poco a partir de la rentabilidad y cosas que no vamos a profundizar, pero también está este tema de la competencia. Así que en simple, quizás, no sé si fue tan en simple, se explica la reforma previsión. Es de las explicaciones más simples que he escuchado, porque una que no le pega mucho a las cosas económicas, de repente estas cosas suelen ser complicadas, sobre todo cuando tienes como distintas opiniones y todas también ligadas a tanto ideologías como otro tipo de intereses. O sea, tienes por un lado a la gente que... Yo he visto ahí a personas casi que intentarla hacer pasar como que esta reforma es demasiado radical, y si bien es la reforma más grande que se le ha hecho al sistema, y eso es innegable, y es una reforma súper inédita, o sea, igual tampoco es como que te destroce el sistema, o sea...
Yo creo que Como, ahí es donde creo que está la primera conversa, que es como efectivamente cuál es el impacto de la reforma y por qué se habla un poco de lo beneficioso de la reforma. Porque efectivamente yo encuentro que aquí es señal clara de que no gana ninguno. No cede ninguno y no gana ninguno, solamente como gana la ciudadanía, en este sentido. y eso es bueno. O Eso es súper sea, bueno. al final, también hay que entender, y siento que de repente falta un poco ese análisis de, hay una minoría parlamentaria para el oficialismo. O sea, una reforma ultra radical no iba a salir. Y por otro lado, ¿hubiera sido bueno que saliera? Siento que igual algo deberíamos haber aprendido hasta ahora, que es que intentar hacer los cambios muy rápido, muy fuerte, no nos ha salido muy bien. El miedo Triste, el miedo al pero cambio cierto. siempre es duro y se vio en el proyecto de nueva constitución que hablamos del acuerdo por la paz, que fue que eso, más allá de como efectivamente que lo quisiera, que no, y al mismo tiempo creo que también es parte de incluir la conversación, es muchas veces cuando ves que la ciudadanía está preparada para un cambio y no cedes, por ejemplo, estas diferentes presiones que sí hicieron la AFP. Como hicieron lobby, mandaron minutas, llegaron unos correos desde Estados Unidos, como de la operadora de la AFP. Bueno, de hecho, eso era algo que quería comentar, es como esto mismo, tenéis por un lado a gente oficialista reconociéndote que esta cuestión sí es un gran cambio, pero no es un gran cambio al sistema realmente, gente del oficialismo que celebra la reforma, al mismo tiempo que reconoce que no es lo que querían realmente, lo que está bien, pero por otro lado tienes que días antes, durante la discusión, la American Council of Life Insurances, que es la empresa como que agrupa a algunas de las controladoras de las administradoras de fondos de pensiones, como Provía, Cuprum, Habitat, diciendo que esto era expropiar. Como, y ahí uno igual tiene esta pregunta como, ya, pero espérate. Uno de los grandes argumentos siempre para defender el sistema de la AFP es que esa plata es tuya, pero me vienen estadounidenses a decir que si cambias el sistema le estás expropiando plata a ellos. Es raro, pero es una discusión muy extraña. Tienes a gente diciendo que casi que están vendiendo al país. O sea, yo he dicho, yo soy adicta a X. Es una adicción de la que quiero salir porque quiero dejar de darle atención a la red de Elon, pero lamentablemente nada me saca la gana de pelear con esa red social. Y me salieron posts así de patriotas que tú te metes a su perfil y tienen patriota, CHI, banderita chilena, patriotas, pidiéndole a Trump que nos impongan tarifas y le quiten las visas al presidente y a la ministra Jara y tarifas del 100% para hacerle entender a este gobierno de comunistas por meterse con los ahorros de los chilenos. Y uno piensa como, pero si la reforma es tan mala y va a dar crisis, ¿por qué le estáis pidiendo a alguien más que te meta crisis? Si va a haber crisis, no entiendo. Como que siento que la discusión en torno a la reforma de repente igual se llevó como a unos extremos que igual uno queda como, ¿ya? Y hay que reconocer, o sea, yo soy bien enemiga de estas ideas que son como, si es malo para X, es bueno para Chile. Porque por lo tanto, si es bueno para ellos, también es malo para Chile, en el sentido, por ejemplo, si es bueno para la UDI, es malo para Chile. En algunas cosas sí, no te la voy a negar. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la reforma de pensiones, como deberíamos estar contentos de que se llegó a un acuerdo amplio. O sea, porque si no, cuando no se llega a acuerdos amplios, las cosas no funcionan. Como la política es con acuerdos y de repente hay que ceder y de repente no vas a quedar 100% contento, pero si al final el resultado es que las pensiones suben, eso es lo que tiene que importar. Y esta vez se dio un acuerdo amplio. Entonces, cuando yo espero que este sea otro ejemplo más, porque no es el único, de que cuando se compara, por ejemplo, a los extremos de la derecha, el Partido Republicano,
el partido de Kaiser, que no se me olvidó cómo se llama, porque para mí es Kaiser, no son un equivalente al Partido Comunista Chileno. El PC estuvo dentro de la reforma. La ministra lideró esto, la ministra que es comunista, lideró este proceso. No es el primer proceso que lidera ella, las 40 horas, ahí estuvo también. Entonces no me pueden venir a comparar al PC con los verdaderos extremos. Como siento que esta clase de acuerdos te demuestran quiénes son los extremos. Y al mismo tiempo, ¿cómo uno lo sé? Porque, por ejemplo, el PC igual estuvo bien porfiado. No tuvo ahí No, su Carmen Her, su Daniel Howe, así diciendo como, no, yo no voy a aprobar esta cuestión. es que, y también tiene sentido, Sí, considerando que no es a una reforma a la que apuntan ellos, pero salió y también encuentro de repente súper deshonesto, que esto también lo he visto, es súper deshonesto decir que esto salió a pesar del Partido Comunista, no, pues sí, a pesar de la ministra Jara. Yo eso lo encuentro un ninguneo, o sea, ninguneo. es Entonces, que, no sé, esta discusión, punto uno, insisto, gana la ciudadanía, no será la reforma extrema y como de pies a cabeza que quizás a algunos les hubiese gustado, que quizás hubiese también sido buena. No importa, aquí las pensiones van a subir. Y esa ya es como el primer paso. Y tener una reforma así, insisto, la reforma más grande que ha tenido el sistema también, como no menor, te da espacio a futuras reformas también, porque te prueba de que esta discusión se puede dar. Como que ya no tenemos esa excusa como de no, es que la reforma previsional es algo que nunca va a salir. Salió. Así que vamos a darle para adelante. Y eso es lo importante. Y también te mostró como cosas del escenario político. sí, bueno, un poco antes de pasar el tema del escenario político, yo creo que también, por lo menos como yo veo la reforma y un poco de esta visión de la expropiación de los fondos y todo, yo creo que también todo parte con que, lo que decía un poco al principio, el gran titular es que la AFP no se van, o por lo menos sigue siendo el sistema más fuerte. Sí. Y creo que ahí donde allá hay un punto. El que ya Ujú. no se haya eliminado el sistema AFP, un sistema privado, que efectivamente hay inversión, y al mismo tiempo aumenta la capitalización individual. Como que también hay un tema de que la AFP, si bien recibe un golpe, se fortalece porque recibe más plata. Sí. Y es raro porque teníais como por un lado, como las AFP, antes de que saliera la reforma, también fatalistas con la reforma, Mm. pero sale la reforma, igual la celebran, entonces queda ahí como, pero entonces me estabas mintiendo antes, porque no hubo ningún cambio. Y es una cosa, y de hecho, esa es una crítica que también se le ha hecho a personeros de la oposición, que claro, la oposición jugó un papel importante. La oposición efectivamente hasta cierto punto cedió, porque sí hay reforma. En el mejor escenario de la oposición no había reforma. Pero claro, ahora la celebran y de hecho, o sea, la candidata salió tarde, tarde, no salió el mismo día. Y sale casi a decir como, bueno, esta ganada es nuestra, no es una ganada del oficialismo porque ellos no querían, esto es una ganada nuestra, básicamente. Y además se pega un comentario de que había gente como sembrando terror. Y tú dices, ok, se referirá a los republicanos, pero resulta que en diciembre, fines de diciembre, el INMATE decía que la reforma podía traer consecuencias graves. Entonces, ya, ¿cuál es? ¿Sí o no? Como, ¿es buena, es mala? ¿Es buena ahora que salió y queremos capitalizar con eso porque sabemos que esto al final le gusta a quien le gusta al mismo oficialismo o no le guste? Esto sí es parte del legado de este gobierno y me carga la discusión del legado porque siento que hemos estado hablando del legado desde que Gabriel Empezó. Boric se puso la onda presidencial y así
funcionan los legados se definen a posteriori, no se definen en el momento. Como, no es así como funcionan los legados, mi gente, no es así. Pero ya, nos gusta o no, esto, copago cero, esas cosas son al final las que vamos a recordar como del gobierno de Gabriel Boric. La reforma de pensiones, para bien o para mal, es parte de este gobierno, fue este gobierno el que lo impulsó. Entonces, que salga la candidata presidencial de la oposición, tarde, insisto, porque no salió el mismo día, que es lo que tú esperas de un candidato presidencial, de un líder del sector. Estaba recibiendo su premio Reina Pop. Sale tarde, un día más tarde, a decir como, qué bueno, casi esta reforma es nuestra, a emplazar a la gente que sembró terror. ¿Y quién era esa gente? Usted también estaba sembrando terror. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el punto? Como que al final, y eso es algo que a mí me ha gustado, por ejemplo, de escuchar hablar tanto a la ministra Jara como al ministro Marcel, es que se han quedado poco en la discusión política del asunto, han ido más a lo que hace esta reforma. Porque eso es lo que nos tiene que importar. O sea, llevamos años hablando de las malas pensiones. Eso es algo que te lo puede decir alguien de la oposición, alguien del oficialismo, y alguien que no está ni ahí te va a decir, las pensiones son malas. Sí. Entonces, ahí ya entran otras discusiones. No todo el mundo cree que las AFP son malas. Mucha gente cree que sí. Mucha gente cree que son el mejor sistema. Al final, esta reforma lo que hace es, se mantiene un sistema en el que la gente ya, para bien o para mal, está acostumbrada, pero se mejora de cierta forma, siquiera lo que tú vas a recibir. Que al final eso es lo importante. O sea, que mejoren las pensiones, de alguna forma u otra. Y ya después podemos seguir teniendo estas discusiones, porque obviamente los sistemas no pueden estar grabados en piedra. Sigamos discutiéndolo, porque la mejora existe, pero no es como que, oh, vaya, las pensiones ahora van a ser top. No. Sí, a mí un poco lo que me pasa también con esto mismo, de que efectivamente se habla de esta discusión, de efectivamente de cómo mejoramos esta... es como el primer paso para un siguiente paso, que es Uh-huh. como esto. Yo soy bien lejano un poco a ese discurso respecto a la conversa en general. Porque muchas veces uno dice como, pero si ya lo conversamos hace 2 años atrás, ya lo conversamos hace 3, hace 4, y empezáis un poco así, y se empiezan a sumar los años, se empiezan a sumar los años, y esto se sigue manteniendo. Pasó con la gratuidad, pasó con... Ahora ya no tanto con el tema de la municipalización, porque un poco se devolvió con el tema de los SLEP, pero, por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos con el tema del aborto, pero si ya tenemos las 3 causales, ¿para qué vamos a conversar otras cosas? Entonces siento que el mundo político es muy así. Entonces a mí ahí ya me genera cierta duda esto de que es un avance para seguir avanzando. Mm, duda, duda por lo menos a mí personal me genera un poco este levantamiento de dudas. Y lo otro que, de nuevo, es un fortalecimiento del sistema de FP, porque después para también un poco desmentir todo esto, así como, no, vamos a convertirnos en Argentina y en Venezuela. Que Qué terrible que ahora Argentina también entró a la lista de países a los que les tenemos le miedo. tenemos miedo. Bueno, desde antes siempre fue el ejemplo de Argentina, que un poco Sí. se habla de que este sistema de reparto un poco los llevó a esta inflación terrible. Sí, pero no. Entre otros factores también. Pero pasa que efectivamente cuando el Estado administra los fondos y el sistema de reparto de toda la vida que administra el Estado, en este caso no lo administra el Estado, lo sigue administrando el mundo privado, esa plata se invertía. Efectivamente, se invertía en infraestructura pública, se invertía efectivamente en programas de gobierno, por así decirlo, y después se recuperaba con de diferentes formas. Y una mala gestión, corrupción, Argentina, y eso se terminó yendo a la chucha. Entonces, ese es el gran miedo de decir como, no, el Estado lo va a controlar todo. Acá en Chile no.
y no va a ser así por mucho tiempo. Por mantener un poco esta misma duda de decir como no, y se va a terminar el sistema FP. No. Como esta reforma yo encuentro que se habló mucho también, que es que la respalda. Yo creo que respalda el sistema de FP, nos guste o no, a mí no me gusta. Creo que el tema de la capitalización individual es un formato efectivamente que solo beneficia a algunos pocos, no beneficia a una gran mayoría de la población, pero chucha, el sistema que tenemos. Efectivamente son contras que vienen desde el pasado y son cosas que nosotros heredamos. Entonces, de nuevo, el miedo al cambio es algo intrínseco de la humanidad, que hace que un Sobre todo poco... cuando tenéis como tan recientemente que cambios que o no han Eso. funcionado o no se han podido implementar. Como, y también hay que tener claro que no funcionamos en una burbuja. O sea, nos encanta hablar de que el país pasillo y de que sí, mi pequeño paísito al final del mundo y todo, pero funcionamos en un ecosistema más grande y cuando las cosas tienen que ver con platas, cuando las cosas tienen que ver con reformas que no solo impactan el mundo político, sino también el mundo económico, y cuando también estamos en un mundo globalizado, donde muchas de nuestras inversiones también vienen de afuera, también hay que mirar un poquito qué está pasando afuera. Y no sé si están cachando como lo que está pasando ahí en... Hablamos de eso un capítulo entero. O sea, ¿dónde están pasando ciertas cosas? Entonces como que igual, no sé, a mí igual me pasa, me deja como con un sabor agridulce la reforma. O sea, igual es como, pucha, pensar que no hace tantos años atrás, flashback al 2019, estábamos... En verdad siento que cada vez estoy más convencida de que en verdad nunca estuvimos tan cerca de cambiar las cosas como nosotros mismos creíamos, pero de que estábamos como convencidos de que teníamos que hacer cambios profundos y de raíz y todo, pero aprendimos a porrazos que al parecer no era tan posible tan rápido. Y también creo que, como estrellita para el gobierno, dependiendo donde uno lo mire, es también para ellos mismos. Lo descubrieron en el camino, porque igual el Boric candidato efectivamente se iba a acabar la FP, se iba a acabar el CAE, se iba a acabar iba a destruir el neoliberalismo un poco, pero también muchas veces no es así. Y por supuesto están las críticas, es decir, como no, este gobierno de tantas promesas no va a cumplir ninguna y toda la expectativa que nosotros teníamos en que iba a destruir todo, iban a entregar un país nuevo, sí un poco establecer. Sí, pero no, porque las promesas de campaña siempre entran un poco también en esta estructura diferente a la del gobierno mismo, como estar Claro, ahí y esto, mismo. esto no es algo que le pasó a este gobierno nomás, o Le ha sea, pasado a todo el mundo. yo, pues sí, a todos los Pero, gobiernos. no, pero igual yo también Sí, como persona bien marcada en eso, puta, sí hubo un Boric más candidato que un Boric presidente. Como sí, si creo que a diferencia de Bachelet, de Piñera, sí tiro el tejo un poco más allá. ¿Que le puede pesar? Sí. Pero también creo que también como enseñanza misma, para el Frente Amplio, para el Partido Comunista y para todo, también, y que además el contexto político te llevaba a eso. Creo sí, que el post-estallido social, en pleno proceso constitucional, creo que te hacía que sí. tenías la posibilidad de tirar el tejo. Ahora no, por ejemplo. Yo creo que un próximo No, candidato tiene que ser lo más piola es posible. que sí, completamente. 100% de acuerdo y no sé. O sea, obvio que da lata, pero al mismo tiempo, insisto, ya a esta altura estoy así como, si beneficia a alguien, Eso estamos. si beneficia a la gente, ya, lo acepto, lo tomo. O sea, es una cosa muy... Y claro, y siempre van a haber críticas, y siempre de todas partes es lo que hay, pero al final yo creo que hay que aprender a priorizar ciertas cosas y a estas alturas tenemos que también entender con la minoría parlamentaria tampoco iban a salir las otras cosas. Entonces, queda poder negociar. Y yo siento que aquí hubo ganadores en este sentido,
le guste a quien le guste, el gobierno ganó en esta pasada, porque si bien no fue una reforma estructural como la que al Frente Amplio o al Partido Comunista le hubiera gustado, es una reforma, son el gobierno que pudo sacar adelante la reforma al sistema, que es, le guste a quien le guste, es. Siento que hasta cierto punto gana la oposición que se sentó a dialogar y no gana tanto la oposición más extrema. Ahora, habiendo ganado hasta cierto punto la oposición que se sentó a dialogar, yo no sé si su candidata ganó. y no, como que siento que ahí, porque claro, si uno lo piensa, ella también tiene que ir no solo a amasar los votos de su sector, sino también tiene que extenderse un poco hacia el votante de la ultra por una eventual segunda vuelta, por también para quitarles votos de antes. Entonces, claro, no le convenía tanto salir a respaldar toda la reforma desde el principio, pero salió tarde y salió de una forma tan extraña que ya para la ultra quedó como una persona que respaldó la reforma porque su sector respaldó la reforma, y para otro grupo quedó media tibia y al final esta mujer, que una de las razones por las que nos vienen diciendo desde hace 3 años, 4 años, que es la mejor candidata, es porque ella dice las cosas como son y va de frente y es súper honesta, súper franca. Y todas las últimas veces ha estado no así, po. Entonces, es raro como al final cómo está. Ahora, obviamente hay que esperar a ver qué dicen las encuestas para ver un poco más la imagen, más allá de lo que dicen, por ejemplo, panelistas en las radios, sé que han opinado al respecto, más lo que dicen las redes. Pero yo en esta no creo que Liz Matei haya sacado el provecho que podría haber sacado. Y por otro lado, a la otra que ya la están posicionando completamente como candidata presidencial en medios, en redes, es alguien que nosotros también venimos nombrando como candidata presidencial, que es la ministra Jara. O sea, de hecho, la gráfica celebrando la reforma que subió el PC es una gráfica de candidata presidencial. Bueno, y todavía una que subió el gobierno, que Boric parece un abuelito. Me dio mucha risa. Porque sale con su boina y sale abrazando con una señora y dije como, oh, mira un abuelito. No, el presidente. Me dio risa. El presidente que no tiene ni 40 No tiene años. ni 40 años. No, y a mí eso sí, me gustó la respuesta que dio la ministra Jara cuando le preguntaron sobre posibles aspiraciones Oh, presidenciales. quiero Ella descansar. dijo, yo necesito tomarme mis vacaciones. Necesito descansar. ¿Y sabes qué? Se las merece, ministra. Tómese sus vacaciones. Sí, Jara y Marcel. Los Sí, dos los dos se ahí. merecen. Ay, esa foto del abrazo en el Congreso me hace feliz. Yo los quiero mucho. Como, la vi y fue como, ¡ay! Porque están como abrazaditos tan felices. Y es porque, claro, si el parcito ya... Sí, y además ver un poco, de nuevo, aunque la gente dice, no, es tarde. No creo que sea tan tarde, sobre todo para esperando un poco este último granito. Porque Ujú. ya llega marzo y carrera presidencial y no olvidamos del gobierno. Sí, Como ya claramente ahí es donde se empiezan a formar y las figuras van a ser las que ya están siendo apuntadas. Matei ya va a empezar a salir más. Veamos si Jara empieza a salir más. Toa dijo ya estamos listos. Dijo no, esto lo vamos a conversar de vuelta a vacaciones, pero eso fue como ya yo renuncio en marzo y pum, pum. Ya nos ponemos ropa para correr. Y ahí vamos a ir viendo. yo ya Pero. me empecé a estresar. No, a mí de repente me sale la palabra presidencial en redes sociales y es como, No, yo emoción, la mejor parte no, de. a mí me encanta, ya me veo cuando empiecen los debates quedándome hasta las 3 de la mañana para alcanzar a la entrada, esa otra pista, ¿Otra estoy vista? horas más adelante, porque me encantan los debates, y de hecho yo cuando estoy aburrida escucho debates anteriores, Ah, ese es mi... Sí, sí, yo te puedo relatar entero el debate de el test de drogas, mira. No, porque lo he visto mucho. dentro de mis favoritos ¿Mm? está el que está Osandón, Cast y El Piñera. de los El números. de los números, el que se empiezan a putear entre ellos y Piñera no estaba ni ahí. Y todo eso salió Piñera. Vamos a hablar
del Ya. exmandatario, en esta segunda parte del programa. Así que, Bárbara, Ah, cuéntanos, ¿qué pasó y por qué vuelve a estar en la palestra el expresidente Sebastián Piñera? sí, bueno, estamos grabando esto el 1 de febrero. Eso quiere decir que estamos a pocos días de que ya se cumpla un año desde el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, lo que me parece fuertísimo, porque siento que, en- no sé si te pasa, pero yo siento que para mí ha pasado mucho tiempo y muy poco tiempo a la vez. A mí, No a mí puedo me pasó explicarlo. ayer. Es que eso, Como, a como mí no a veces siento que ya ha se me pasado olvida. mucho. A mí a veces se me olvida que falleció, porque como que siento que de los presidentes que están vivos del retorno a la democracia, no era Piñera el que yo pensaba que estaba más Cero. cerca de fallecer. Como, no sé, pero falleció hace ya un año. Yo creo que este igual es como un poco como nuestro momento del terremoto, donde tú te preguntas, ¿qué estabas haciendo tú para el terremoto? ¿Qué estabas haciendo tú cuando salió la noticia de que falleció el presidente Piñera? Y obviamente, bueno, han habido muchos debates sobre su figura. El mismo día que falleció, mucha gente salió a enaltecerlo, mientras otros decían, cuando uno muere no se borra lo que uno fue en vida, como también hay que ver con, con más altura de miras, como del personaje del que estamos hablando. Pero obviamente ya acercándose el primer aniversario de su fallecimiento, la oposición llegó con distintas iniciativas para rendirle homenaje a el difunto presidente. Uno de ellos es renombrar la Comisión de Hacienda con su nombre, y la otra, que es la que ha causado todo el debate, es la construcción de una estatua en el Palacio de la Moneda en honor al presidente Sebastián Piñera. Eh, entonces esto ya es algo que lo han ido a decir, lo dijeron primero a mediados de enero, antes de eso igual se había esbozado como esta idea de la estatua, ya hay una calle que se renombró, se ha hablado de renombrar otras calles también, como que al final, harto homenaje al expresidente Piñera. Y ya este lunes ahí fueron diputados a subrayar la importancia de que se hiciera este eh, homenaje. También obviamente hablan de que hay injustas críticas hacia el expresidente Piñera, etcétera, etcétera. Así que empiezan con esto y desde el oficialismo no están muy de acuerdo con esta idea. Algunos diputados hablan de que igual está el hecho de que el expresidente en 2019 le declaró la guerra a su gente, esas fueron las palabras del diputado Andrés Giordano. También todo lo que tiene que ver con las causas del estallido social. Él incluso, el mismo diputado dijo, si no me equivoco, en Cooperativa, que si Sebastián Piñera estuviera vivo, probablemente estaría imputado. Entonces, fuertes declaraciones, podríamos decir ahí. También la presidenta del Partido Socialista dice que no tiene la calidad moral de otros presidentes para recibir este homenaje. Y obviamente el gobierno también tuvo que salir a decir algo y salieron a decir que no están de acuerdo con apurar la idea de una estatua. No, no es como que digan no pueda haber una estatua, sino como bajémosle los cambios. Hay que hacer evaluaciones como a los presidentes, bueno, en este momento vocera, mientras la ministra vocera está haciendo ahí su prenatal, la ministra Echeverría salió a decir que las evaluaciones se hacen con el tiempo, requieren mirada histórica, requieren análisis, entonces que no se pueden andar acelerando estas cosas. Y ese ha sido más que nada el debate. ¿Qué opinas tú? Mira, primero, la conversación de las estatuas ya me tiene un poco ya medio chato, en general. Como ya como sociedad ya tenemos harta conversa respecto al rol de la estatua, por ejemplo, lo que pasó con la estatua del general Baquedano. Que sí, ya, pero si es solo una estatua. No es solo una estatua. Aquí pasa lo mismo. Uno puede simplificar la conversación a decir, es solo una estatua. No, no es solo una estatua. Entonces creo que el tema de cómo nosotros, eh, como enaltecemos, recordamos a las diferentes figuras es un factor.
Y además no es casualidad que se empieza, bueno, es casualidad porque se dio un poco este aniversario, pero también año electoral con el presidente Sebastián Piñera, que va a ser el principal eje de la campaña. Va a Sí, ser un principal eje de la campaña de Evelyn Matei. Va a ser como alguien que se odiaban. Esos buenos se odiaban. Como está el quiotazo, así como que de verdad Sebastián Piñera le pegó un sillazo por la espalda a Matei. Así como sí, no, sí. que... Y aún así, es que Piñera también era un personaje medianamente controversial en su propio sector, como tampoco era Absolutamente. un loco tan querido. Entonces, por eso cuando fallece y sale todo el sector, así como un un mártir de su sector, y uno lo piensa y dice como, estas no son las mismas personas que lo estaban criticando como hace 3 días, las personas que también Sí, le estaban arrastrando el piso porque él claramente estaba haciendo campaña para ser absolutamente, presidente, absolutamente. estaba en campaña, o sea, todos lo sabíamos, todos, él lo sabía, todos lo sabíamos, pero ahora es básicamente un símbolo Eh, de, de Es, su sector, es que también la derecha es el único presidente que tiene. sí. Porque efectivamente vienen de años de concertación con presidentes como Lago y el último es Pinochet. Como que, ahí donde no sé qué tanta Súper defensa. buen ejemplo. Hay gente que lo defiende, por supuesto, pero no sé qué tan a Vox Populi lo pueden hacer. Pero lo mismo pasa con, a diferencia de lo que pasaba con Piñera, que siempre era un poco esta figura de conciliadora de la derecha que lo mismo, políticamente como hasta su propia proclamación por primera vez como candidato de Renovación Nacional, que se habla de ese cónclave que compró votos y que iba a salir apoyando a Lavín, iban a salir apoyando a Lavín, pero después salió Piñera como candidato. Entonces como una gran sorpresa que no hace un poco la revisita atrás de respecto a cómo se manejó Piñera como político, también como un miembro del empresariado. Entonces, la figura de Piñera ya genera un poco encrispamiento, pero va a ser el gran espacio de campaña, sobre todo con Evelyn Matei, que busca tomar un poco la batuta. Ujú. Por ejemplo, también salió la noticia que para uno de los varios homenajes que ya se están trabajando, están buscando convencer a su hija, Magdalena Piñera Morel, para ser senadora. No vi bien por qué zona, pero sí se está convenciendo a que una de sus hijas sea candidata a senadora, teniendo hartos nombres de Renovación Nacional. Entonces, como en ese sentido, ya se ve una campaña que va a ir por ese lado. Entonces, que se haga ahora y que se restrinja ahora es un factor. Si me preguntan a mí, yo sí diría que más que por el tema de que efectivamente la figura de Piñera esté o no, tenemos muchos presidentes controversiales, como Carlos Ibáñez del Campo tiene su estatua, Alessandri tiene su estatua, todos tienen sus pros y sus contras, Matanza Obrera. Ahora, por ejemplo, viene un aniversario de una conmemoración de una matanza en Antofagasta, que es el 3 de febrero, que es el mismo día que estoy yo de cumpleaños, entonces por eso yo lo tengo bien claro que una matanza obrera en Antofagasta, que es una parte de los gobiernos de Alessandri. Y tenemos harto de Alessandri ahí por dando vueltas. Entonces creo que ya el ser presidente, ya el que una gente te elija, que te establezca ahí en ese puesto 2 veces, creo que ya es un Entonces, poco meritorio que tengáis tu estatua ahí de fuera. De ahí a que empapelemos el Congreso con fotos de Piñera, que se cambie el nombre de la pero también comisión el nombre de la comisión. el nombre de la comisión. Ahí yo creo que ya es mucho. Yo creo que es Sí. como estandaricemos que el presidente tiene que tener una estatua como de reconocimiento en los patios de la moneda. Como, perdona, ahí como en la Plaza de la Ciudadanía y en la Plaza de la Constitución. Bien. Boric también la debería tener cuando suceda, Lago, Frey y así para atrás, sea cual sea. Pero de ahí a que efectivamente coloquemos al weón en todos lados, yo creo que ahí hay un pero bien grande. Así que creo que ahí un poco es mi opinión respecto a la estatua de Don Sebastián. Yo encuentro que, y voy a usar el argumento que usa también la oposición cuando se les pide avanzar en temas sociales, en temas sexuales y reproductivos, que es, hay cosas más urgentes en este momento por las que están hablando, ¿no? La estatua, yo también creo que, francamente, un presidente tiene que tener su estatua, sí, obvio, bacán.
es una discusión que tenemos que tener ahora con suma urgencia. No sé. Permíteme dudar. Y yo a la única presidenta a la que no solo le pondría una estatua, sino que efectivamente empapelaría el Congreso con su nombre es Michelle Bachelet. Opinión personal y la voy a sostener. De hecho, ahora cuando salió Camilo Escalón a decir que Michelle Bachelet se puede arrepentir para ser candidata nuevamente, si bien yo soy de la idea de que no debería, porque es sano para la democracia, otras personas, etcétera, etcétera, igual, igual la apoyaría. Sorry. Y qué pasa que Pero también eso, tiene el factor de efectivamente la historia que es la primera mujer presidenta. Creo que y ella tuvo un gabinete paritario antes de que eso fuera como una demanda de la gente, como no, yo ahí banco, pero ojalá eso no pase muchos, muchos años más. Y en realidad si ponen una estatua de Sebastián Piñera, que pongan una estatua de Sebastián Piñera, como es un presidente que a mí me gustó su gestión, no, cero. Es un presidente del que yo le tengo algún tipo de aprecio a su figura, cero. Yo soy de la idea de que después de que falleció se blanqueó mucho la figura de Sebastián Piñera, en el sentido de que hablamos solo de un buen legado, cuando, insisto, morir no quita quienes fuimos en vida. Pero fue un presidente democráticamente electo 2 veces. O sea, está bien que se le homenaje, que se le haga un homenaje, pero no creo que es lo urgente en este preciso instante. Y ponerle tanta urgencia y decir casi que el presidente Boris tiene que liderar este proceso de homenaje. Mi gente, bajemos las revoluciones. bueno, y pasa lo mismo un poco con la percepción ciudadana. Por ejemplo, en la encuesta Criteria que se publicó el 19 de enero, se preguntó a la ciudadanía por una nota de 1 a 7 de la gestión, cómo evaluar la gestión de los presidentes de vuelta a la democracia. Y el mejor evaluado fue Sebastián Piñera, con un... Chan, 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 chan. Con... Se perdió la nota. Con un 4,9. Mejor evaluado. Entonces igual un poco... Por supuesto. No, Pero anda... yo creo que hartos tiene que ver con cómo se enalteció su figura después de sus fallecimientos. Igual, eso igual no tenemos cómo cuantificar qué tanto influye eso, pero ¿de qué influye? Influye. Porque Obvio. dejamos de hablar de las cosas negativas de su gestión una vez que falleció. O sea, no dejamos, no me voy a incluir, porque yo sigo hablando de las cosas negativas de su gestión, pero se entiende. Como Entonces, mediáticamente. mediáticamente, claro. Entonces, no sé, como que siento que en los últimos años las estatuas están teniendo demasiada relevancia. Eso, y un poco partí la conversación diciendo, weón, así como ya otra conversación respecto a una estatua del que sea también, como, ¿para qué? Eh, de nuevo, y ya, y de nuevo, sigue siendo una estatua, ya es plata y lo que sea, pero de nuevo, estandaricemos la cuestión de que el presidente tiene que tener una estatua allá afuera y de nuevo, Y yo, y ya nomás. Y bueno, para un poco cerrar la idea de esto de criteria, Bachelet un 4-4, Elwin un 4-3, Eduardo Frei un 4, y aquí también está lo que un poco decíamos antes, Ricardo Lagos 3-8 y Boric 3-4. Que yo creo que es también un poco el factor de que está siendo presidenta ahora. Yo encuentro sí. que a posteriori, Qué heavy Lagos tan bajo, porque a mí el año pasado me tenían convencida que ese hombre era un estadista, que era básicamente lo mejor que le pasó a Chile. y hay un rojito, 3-4. Y Frey mejor evaluado que... Oye, qué alto impacto. Me gustaría saber los criterios. Eso, la pregunta es, eh, de valor de 1 a 7 la gestión del presidente. Esa es la, en resumen, Lo que heavy, heavy. Pero absolutamente. bueno, ¿qué vas a saber una? Eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero bueno, quería. ¿Algo más que agregar respecto un poco a este? Bueno, también lo más posible que la próxima semana
hablemos de los homenajes mismos que se vayan realizando, cómo también lo va a manejar la moneda, si es que se va a hacer algo, y un poco también lo mediático de que va a ser efectivamente el primer aniversario del fallecimiento de Sebastián Piñera. Esta semana se lo robó un poco la foto de la reforma de pensiones. Pero Pero ya, ya creo que se viene un poco esto ya más claro la próxima semana, pero creo que era buen tema para conversar un poco antes de que efectivamente suceda todo lo que se haya suceder, porque homenajes ya están preparados y conversaciones ya están. esto va a ser el jueves 6 o viernes 6, Creo que es 7. A ver, deja buscarlo. porque Pero falleció el 6, lo tengo aquí. ya. Ah, ya, entonces como calendario Sí. es Mm, el jueves 6. ya. Sí, ahí vamos a estar hablando de eso. Yo creo que me voy a dejar mis reflexiones en torno a Sebastián Piñera y su legado y sus homenajes para ahí. Lo que sí, una petición, si efectivamente le hacen su estatua, por favor, que la cuestión no esté escrita en Comic Sans. No le hagan eso como lo hicieron en Cerda. Yo cada vez que he visto esa estatua me da una rabia. ¿Cómo le hacen eso a un presidente? Específicamente a Pedro Guiro Cerda, pero tampoco se lo deseo a Sebastián Piñera. Como, no le escriban su cuestión en Comic Sans, eso no se hace. Y me voy con esa nota de humor. Eso. Pero ya nos vamos a también nuestra sección para terminar bien, donde vemos noticias positivas, recomendaciones, algo que quisiéramos comentar. Bárbara, ¿tienes algo que contarnos o recomendarnos en esta última parte? Tengo una recomendación. Yo soy Veamos de las con... recomendaciones más que de noticias positivas. Este año cumple 10 años uno de mis musicales favoritos. Yo soy muy fan de las obras musicales. El Ariel debe saber qué musical estoy hablando, porque es un musical actual, claramente. Y que además pueden encontrar en Disney Plus. Por eso lo estoy recomendando, que es Hamilton. Hamilton. Hamilton, que nosotros de hecho vimos una versión escolar el 2018 de nuestros niños de la Universidad de la Noni, de Bernardo, que no nos escuchan, pero si nos escucharan, escucharían Claro, esta escuché parte, esta parte. que ellos hicieron ahí su rendición de Hamilton. ¿De qué se trata Hamilton? Hamilton es una obra creada por un compositor, letrista, actor, un montón de cosas, puertorriqueño que es Lin-Manuel Miranda, que un día leyó un libro, una biografía de Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es precisamente el que como que ensambló un poco todo este esquema de lo que es Wall Street, y él dijo como, oye, este tipo como que su vida podría ser como una obra hip hop, como algo rap. Esa fue su idea. Entonces empezó ahí a escribir este musical, se demoró 7 años en escribirlo, entre hacer como el álbum de concepto, después hacer el musical Off-Broadway, que es como lo que viene antes de su gran estreno en Broadway, y después en Broadway. Entonces el musical sigue la vida de Alexander Hamilton, dividido en 2 actos, como todo musical, y te cuenta la historia de este tipo que es un migrante, nadie da un peso por él, que él lo único que quería era como ir a la guerra y morir en la guerra como con honor, y termina siendo la mano derecha de George Washington, termina negociando ahí con su enemigo mortal Thomas Jefferson, y todo esto también con su amistad de enemistar con Aaron Burr, que es otro de estos personajes importantes de la historia estadounidense. Una de dos de las como cosas más destacables de este musical, de lo innovador, es que todos los personajes son interpretados por personas no blancas, lo que igual en su momento causó como ¿ah? Como tener ahí a Thomas Jefferson, conocido esclavista, interpretado por David Diggs, un actor afroamericano. Y además las canciones son justamente en estilo más rap, más pop, alejado de este musical que todos conocemos, que tiene más un tono más de ópera, más de clásico. Este ya va como más con los beats, por así decirlo. Y te acerca mucho a la historia, o sea, yo no tenía idea de la historia y tengo claro que esta es como una... También se toma libertades creativas, obviamente. Pero
¿qué va a saber una quién es Alexander Hamilton? O sea, una se queda en George Washington y estaríamos. Lo que salen los Buena, billetes. adiós. Claro. Bueno, él también tiene un billete. Ah, bien. Ojo, ojo. De hecho, lo menciona en la primera canción. Y es buenísimo, tiene esta particularidad además de que los actores cambian de personaje en un momento, entonces en el primer acto son un personaje, en el segundo acto son otro. Es súper rápida, es muy interesante y está en Disney Plus ahí con subtítulos, con su cast original, que además se dice que este año van a ser como, se van a presentar de nuevo todos juntos en el escenario por los 10 años. Y a mí siempre que veo Hamilton me lleva una pregunta que yo la voy a dejar aquí extendida, que es que si hubiera un personaje de nuestra independencia que debería tener un musical, ¿quién sería? Y yo voy a contestar mi opinión, que es la opinión correcta, que es Manuel Rodríguez. Y ahí la Absolutamente. dejo. Absolutamente. Eh, Eso debería ser, yo escribiría la obra. Ahí la dejo. Así que Hamilton, Disney Plus. Yo voy a decir Mateo y Toro Zambrano. Una persona, no. Me encanta aquí el interés de ser único y especial Ya, y bueno, ya. diferente. Bueno, como recomendación, que solo que se recorre la mitad, que se reabrió la Casa Colorada, la casa de Mateo y Toro Zambrano, que es el Museo de Santiago. Está muy bacán, está muy bonito. Está ahí en Merced, cerca de la Plaza de Armas. Y no, yo creo que el que tiene mejor historia, y creo que sería bacán verla en un documental, es tu prócer, Bernardo Higgins. Creo que si bien es bien recordado y todo, igual creo que como la historia del guacho, que después todos terminan odiando y desterrando, lo encuentro la zorra. Yo, chillaneja hater de Bernardo Higgins. Ya, yo voy yo con mi buena noticia, que es que esta semana se realizó el lanzamiento oficial del Mundial Sub-20 de fútbol que se va a realizar acá en Chile. Que es un evento que efectivamente sigue con esta continuidad, efectivamente, de los Panamericanos, de aprovechar infraestructura para un poco recibir efectivamente eventos deportivos muy grandes. Esto se lanzó en el Estadio Nacional, se presentó con la Copa, también fue la ministra subrogante de Deportes, Emilia Ríos. Además de, efectivamente, autoridades de la NFP, que si bien han hecho una gestión horrible, por lo menos están un poco en la participación de este torneo. Este torneo se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del 2025 en las sedes de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. Las entradas están a precios muy baratos porque efectivamente no es un torneo de gran convocatoria como si puede ser un mundial, pero siempre que Chile sea escogido y un poco en este sentido, por ejemplo, con progresos que igual nos llevan un poco a lo un poco a lo civilizatorio, diría, que es por ejemplo sacar rejas. La FIFA está pidiendo sacar las rejas para que efectivamente los hinchas puedan ver bien el partido y cosas por el estilo, y además siempre se muestra identidad, entonces igual en este caso como la presentación un poco del diseño del mundial, habla un poco de la vista cultural del país, habla de las diversidades de espacios, de paisaje, al mismo tiempo siendo la principal forma de mostrarlo con el copihue. A mí no me gusta mucho el copihue porque yo nunca he visto uno. ¿En serio? No, yo nunca he visto un copihue. Ay, son bonitos. Eso, yo nunca he visto uno. He visto cóndores, pero tampoco he visto huemules. Cóndores en... De lejos. eso, como en espacio natural. Hay uno en el zoológico metropolitano, pero en su territorio natural he visto cóndores. Y he visto pudus también en su territorio natural. Así que es algo súper llamativo que yo creo que se ha visto poco, que se ha muestro poco bombo, porque igual queda careta, igual queda harto. Pero se realizó el lanzamiento este fin de semana. Yo creo, encuentro que es una súper, súper buena noticia. Así que con eso ya. Y bueno, y lo otro que también recomendación ya más propia, que es que el 30 de enero que ya pasó, se cumplen 56 años de el The Rooftop Concert, que es el concierto de los Beatles, Ya. donde se ponen ahí en la azotea. Entonces recomiendo Get Back, que también está en Disney Plus. Se ven Hamilton y después ven Get Back, que es un poco la dinámica respecto a cómo funcionó este concierto, que es un documental muy, pero muy bueno. Dirigido por el mismísimo Peter Jackson. Cacha. Mira, todavía. Así que eso con las noticias del día de hoy. Bárbara, palabras de cierre, palabras de conclusión de este nuevo capítulo de La Hoy.
Estoy pensando, mira, fíjate, muy extraño en mí, no tengo mucho más que decir. Y eso que yo soy una cotorra. Mira, Mira, lo ahí dejo ahí. como reflexión al aire, como un capítulo que fue bien reflexivo, bastante positivo en relación al capítulo, a los capítulos anteriores, donde efectivamente nos decepcionábamos harto respecto a lo que estaba funcionando, pero aquí harta conversación democrática respecto a los presidentes y las reformas y todo lo que un poco acontece también. Y ahora me quedo igual con una duda. Ya terminó enero, después de 85 días de enero. No sé si alguien más se lo hizo así de eterno, pero yo encontré que fue largo. Empieza febrero y febrero suele ser como este mes en el que supuestamente no pasa nada. ¡Fua! Vea eso, Hace como apuestas 3 años de... que no es así. Pero no sé, quizás el hecho de que saliera la reforma es un buen augurio y efectivamente no va a pasar nada. Abran sus apuestas, ya el otro sábado para nosotros vamos a estar comentando si es que comentando. efectivamente partió tranquilo febrero o no, pero vamos a estar ahí abriendo las puertas. Siempre a disposición. Y bueno, muchas gracias también por la recepción que tienen nuestros recortes, Reels, en TikTok, en Instagram. Recuerden seguirnos en esas plataformas como la olla PD. Lo pueden ahí ver aquí abajito y también seguirnos en nuestras plataformas de audio como Spotify y YouTube, donde lo están escuchando en este momento. Muchas gracias por llegar hasta este punto del programa y nos vemos en un nuevo capítulo de La Olla. Hasta luego. Adiós.